Listo, pues vamos a comenzar la plática del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse y estar pues en tiempo y pues agradecemos su puntual asistencia a esta plática, a todas las personas que están en este momento conectadas. A nombre de nuestro director, el director del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Luis Macías Vázquez, les doy la más cordial bienvenida. El doctor Macías les manda un afectuoso saludo por su asistencia a esta plática que se llama Neurodiversidad en el aula universitaria, estrategias docentes para una educación inclusiva. Pues estamos muy contentas de contar con su presencia y agradecemos mucho su interés en esta actividad académica que la verdad creo que les va a llamar muchísimo la atención. Es una de de los temas que creo que ahorita se tienen que estar hablando más en la universidad para poder atender pues a una gran población que tenemos dentro de la misma. Y bueno, pues yo soy Mari Carmen Hernández, coordinadora de planeación del Instituto de Geofísica, y también les quiero presentar a nuestro equipo de la Unidad de Educación Continua. Está por aquí la ingeniera Lucila Cortina, que es la responsable de Educación Continua, y la licenciada Alejandra Fernández, quien lleva la gestión de las actividades académicas de la unidad. Pues nada más, a manera de instrucciones, les pido por favor nada más de que estén atentos al final de la sesión. Se va a compartir un enlace donde van a poder poner sus datos y este es un formulario para que con ese formulario, bueno, básicamente será pues su evidencia de asistencia. Vale. Después de terminada la sesión, va a estar abierto todavía como unos 20 minutos y luego se cierra, así que bueno, inmediatamente que lo vean, de todas maneras les daremos el aviso de forma verbal, aparte de que estará en el chat, pero para que se apunten inmediatamente que puedan. Y también, pues cualquier cosa que necesiten, si están teniendo algún problema técnico, lo que sea, las personas que tenemos en nuestro nombre, en la lista de participantes, quienes aparecemos como IGF, les vamos a poder ayudar. Y bueno, pues le quiero dar a nuestra ponente la más cordial bienvenida también. Les voy a leer la semblanza, que es una semblanza larga, de una vez les digo, pero bueno. La doctora Marerwin Carnevali Alexic es abogada, docente universitaria, conferencista internacional y CEO de Caolia Consultoría Gerencial. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito educativo y social. Es egresada de la Universidad Santa María, donde obtuvo la maestría en gerencia empresarial y posee una diplomatura en atención y desarrollo integral de personas dentro de la neurodiversidad. Eh, Actualmente está realizando la especialización en derechos humanos, justicia y paz, así como una diplomatura en violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en la Escuela Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, lo que refuerza su compromiso con la inclusión, la equidad y la transformación organizacional. Como directora y cofundadora de la Fundación Mochila de Sueños del Joven Simón, la doctora lidera programas pioneros para la atención y el desarrollo integral de personas neurodivergentes, impulsando la equidad y la participación activa de poblaciones vulnerables. En su rol como coordinadora docente, ha diseñado y gestionado iniciativas educativas que promueven la integración plena de las personas con discapacidad. Es creadora de los programas educativos ACAR, TEASPIE 4.0 y Neurodivergencia en Femenino, propuestas innovadoras orientadas al fortalecimiento de habilidades para la vida, el liderazgo y la ciudadanía activa de la comunidad neurodivergente. Su producción científica y humanística abarca materiales didácticos, publicaciones y colaboraciones en revistas especializadas, así como la dirección y formación de recursos humanos en el área de la inclusión. Reconocida activista por los derechos humanos y la integración de las personas con discapacidad, la doctora Carnevali Alexic es también investigadora social en el área de la neurodiversidad. Su labor se nutre de una perspectiva personal y profesional única. Es hija y madre de adultos con TEA y una mujer orgullosamente neurodivergente, lo que le permite comprender y defender con pasión las necesidades y derechos de esta comunidad. Su liderazgo visionario, experiencia multidisciplinaria y compromiso con la educación inclusiva la posicionan como referente en la transformación educativa y social en Venezuela y la región, inspirando a nuevas generaciones en la construcción de entornos más justos, solidarios y diversos. Doctora Marerwin, te agradezco muchísimo tu
pues primero que nada que aceptaras estar con nosotros en la plática. Y bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo que tú tuviste para prepararnos esta plática, que estoy segura que nos va a gustar muchísimo. Muchas gracias. Te dejo la voz y nada más les comento que las preguntas van a hacerse hasta el final para darle oportunidad de que nos dé toda su exposición y por el chat vamos a poder estar recibiendo sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, inmensamente feliz, verdaderamente que sí, complacida además. Les comentaba hace ratito bueno, que guardo para México un cariño muy especial. Tengo gente a la que amo profundamente, que están allá, no solamente venezolanos que han ido para México, sino mexicanos que son como mi familia. Así que me siento inmensamente feliz de poder compartir mi experiencia de vida profesional y personal con ustedes y espero de todo corazón que podamos aportar una visión diferente en la que ustedes puedan seguir avanzando y creciendo y convirtiendo a cada vez más docentes enamorados y apasionados por la diversidad y las diferencias. Voy entonces a proceder a compartir. Me dicen si vamos, estamos viendo. Listo, ya se ve. Muy bien. Bueno, un orgullo verdaderamente compartir con una de las mejores casas de estudio de Latinoamérica y con este departamento maravilloso. Además, liderado por hermosas e inteligentes damas, mujeres cálidas y hermosas. De verdad que qué orgullo. Me siento muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, neurodiversidad en el aula universitaria, estrategias docentes para una educación inclusiva. Pero antes no puedo dejar pasar a ese señor que está allí, ese señor visionario, ese líder que es el padre de mi patria, pero que yo hoy voy a hacer una travesura. Resulta ser que el Congreso Constituyente de ustedes en 1824 reconoció a este honorable caballero por su labor integrando las naciones de nuestro continente y le concedió la nacionalidad mexicana. Así que yo hoy me siento mexicana y comparto con ustedes desde ese sentir. Pero yo quiero que ustedes se imaginen a una joven con autismo, a un joven, un chico, un chavo, como les dicen ustedes, con autismo que haya sido rechazado múltiples veces en sus entrevistas de trabajo. Simplemente porque al momento de la dinámica de la entrevista, este joven no lograba hacer contacto visual con el reclutador o con el entrevistador. Y hoy, ese mismo joven resulta ser que es un brillante programador de Silicon Valley. Por otro lado, tenemos a una chica con TDAH que muchas veces fue despedida por varios factores, pero uno de ellos porque era como dispersa, como que se desconcentraba y le decían desordenada. Y hoy resulta ser que es el CEO de una empresa multimillonaria. ¿Qué cosas? ¿Cuánto talento neurodivergente está perdiendo el mundo porque no aprende a adaptarse? Les comparto estas dos, esto lo pueden conseguir, son dos libros y precisamente tienen que ver con el ejemplo que les acabo de dar. En el caso de Steve Silverman, él tiene una investigación acerca de un fenómeno que llamaron el autismo de Silicon Valley. Buenísimo, búsquenlo y entreténganse sanamente con eso. Y en el caso de Sofía Amoruso, ella con TDAH, pues era el desastre durante su adolescencia y juventud. Y luego se posicionó como una gran empresaria y ahora, pues de alguna manera, es un referente para, digamos, para un grupo, para jóvenes. Me gustaría que compartieran lo pudieran leer, para que pudieran entender un poco de qué van estos temas de la neurodiversidad.
Y bueno, aquí somos docentes, investigadores, estamos en una facultad científica. Como docentes estamos llamados a ser investigadores sociales por naturaleza. Esa es la esencia nuestra. Así que los números para nosotros deben ser transversales, porque a través de los números nosotros podemos detectar realmente cómo podemos abordar una situación social, cómo podemos diagnosticar y cómo podemos resolver. Son los números los que en un momento determinado nos pueden dar en los indicadores para atender una situación. Entonces, fíjense, 1 de cada 5 niños y jóvenes en países desarrollados, un tanto así como el 35 o el 41% de países desarrollados de su población infanto-juvenil están presentando deficiencias en sus habilidades sociales y por ende perturbaciones cognitivas o afectivas. Esto lo podemos leer en la revista de Asuntos del Comportamiento Humano del año 2020 y también lo reseñó la UNESCO. Fíjense, en este caso estamos hablando de una población de países desarrollados o mal llamados desarrollados, porque aparentemente son los países que lo tienen todo o tienen el secreto de todo, dicen. Y resulta ser que su población más vulnerable, la infanto-juvenil, que representa la generación de relevo, es una población que está presentando estas cifras preocupantes. En paralelo tenemos este estudio que dice que 1 de cada 3 niños de países en desarrollo expresan creencias psicosociales. Esto se hizo a través de un macroestudio liderado por la Universidad de Harvard y publicado por la revista PLOS Medicine, donde habla de que estos problemas cognitivos y socioemocionales están afectando a más de 100.000 preescolares en 132 países. Algo así como un 80.2 millones de preescolares que no están logrando desarrollar el conjunto de habilidades sociales básicas para su edad. Finalmente, llegamos a Stanford Medicine, que nos dice que las poblaciones neurodivergentes o esta población que se llama neurodivergente está ocupando entre el 15 y el 20% de la población mundial. Esto nos hace pensar, y fíjense, que recientemente en el 2022 se actualiza la cifra que nos dice que actualmente para los Estados Unidos, 1 de cada 31 niños de 8 años ya ha sido diagnosticado con autismo. El TDAH se está posicionando como el 5.3% de la población mundial y los trastornos de aprendizaje entre el 5 y el 15% de la población infantil mundial. Pero a esto debemos agregarle un problema que pareciera que no nos está preocupando, y es que 8 de 10 adultos con TEA está desempleado. Inclusive la empresa Deloitte nos dice que la tasa de desempleo es 30 y 40 más alta que los neurotípicos. Ya vamos a ver qué es un neurotípico. Y en los Estados Unidos, el 85% de las personas que están dentro de un trastorno del espectro autista están desempleadas. Y todo esto en contraposición y en contraste con otra cifra extraordinaria. Y es que Microsoft, SAP, están apostando como organizaciones, como empresas, están apostando a que con las condiciones adecuadas, sus talentos neurodivergentes son 30% más productivos que los talentos o con los empleados neurotípicos. Así que el 25% de las empresas de la lista de Fortune 500 van a contratar de forma activa para el 2027 personal neurodivergente para aumentar sus procesos de innovación y de rendimiento. Pero bueno, después de todos estos números, tenemos que comenzar por el principio. Vamos a ver lo que es neurodiversidad, a entender qué es el paradigma de la neurodiversidad
y cómo se relaciona el paradigma de la neurodiversidad con el modelo médico. Y vamos a ver también qué interesante, cómo pareciera que el paradigma de la neurodiversidad y el modelo médico no coinciden. Y van a entender por qué tenemos que primero estudiar la neurodiversidad y su paradigma para poder entender cómo sería el proceso de abordaje a nivel universitario. ¿Qué necesitan las universidades? ¿Qué necesitan los docentes? ¿Y qué necesitan los estudiantes y su familia? Fíjense, voy a compartir con ustedes este código QR en la medida de sus posibilidades para que accedan, no necesariamente ahorita, pero lo pueden tener, para tener un pequeño test de reconocimiento y de percepción acerca de cómo ves la neurodiversidad en tu entorno. Y este test incluso lo puedes compartir y lo puedes socializar porque las respuestas están automatizadas y te van a llegar a tu correo. Así que es interesante porque de esa manera podemos ver, podemos reflexionar cuán, em, cuán cercano estamos a esta realidad de la neurodiversidad, tanto a nivel personal como en el entorno que nos movemos, ya sea la universidad, la oficina, en la comunidad, en cualquier espacio. Bueno, vamos a ver ahora la palabra mágica. ¿Qué entendemos por neurodiversidad? Fíjense que muchas personas piensan que neurodiversidad es un término médico y realmente no lo es. La neurodiversidad es un concepto social, no es un concepto médico. Sí hace referencia a un hecho biológico y es que todos tenemos cerebros diferentes y que estos se agrupan según ciertas similitudes. Para la neurodiversidad, el cerebro mayoritariamente es el que se le conoce como neurotípico o neurológicamente típico. Las demás formas o neurotipos, es decir, los que están fuera de estos neurotípicos, son los que conforman la neurodivergencia, es decir, aquello que diverge del cerebro que consideramos, entre comillas, normal. Este concepto de la neurodiversidad es un término que va a desafiar el concepto de lo que conocemos como un cerebro normal y va a apostar para que las personas entiendan que el cerebro está conformado por diferencias y que esas diferencias neurobiológicas son parte de la diversidad humana misma. Ahora, como el tiempo es tan corto, no puedo profundizar, pero sí quiero que estemos claros qué no es neurodiversidad. Y neurodiversidad no es un diagnóstico. Muchas veces escucho representantes, cuidadores, padres, docentes, familiares que me dicen, es que el chico, el chavo, está diagnosticado con neurodiversidad. Eso no existe, porque no puedo diagnosticar un concepto que es social, que es un paradigma. No se refiere tampoco a una persona, no es un adjetivo y tampoco es una etiqueta. Muchísimo menos la neurodiversidad en sí misma es una condición neurobiológica. No lo es. Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de un concepto social que hace referencia a la diversidad neurobiológica natural del ser, mas no es en sí misma una condición neurobiológica. La neurodiversidad es un paradigma social. ¿Mm? No nace de la ciencia, nace de la lucha social y tiene tres dimensiones. La dimensión como hecho biológico que hace referencia, como les dije, a la variabilidad natural del funcionamiento de los cerebros y que expresa que cada sujeto, cada persona tiene una forma única, diferente de procesar la información y de experimentar el mundo que le rodea. Como paradigma, nos invita a entender estas diferencias neurobiológicas como naturales en lugar de estigmatizar a las personas por la forma en que su cerebro funciona.
Y por supuesto, como movimiento social, lo que nos permite es combatirnos, nos invita a combatir la discriminación a través de la aceptación de las diferencias. Hay una persona que es el doctor, el psicólogo Ernesto Reaño, peruano, que a quien respeto muchísimo, guardo ciertas diferencias desde el punto de vista conceptual, pero es una persona que a quien pueden investigar y pueden leer en sus redes sociales, en sus publicaciones y en su canal, y pueden entender a profundidad cómo una persona que em, digamos, es seguidora del paradigma de la neurodiversidad, lo interpreta. Y básicamente estas tres dimensiones, de una manera muy corta, pero estas tres dimensiones explican en qué consiste el paradigma. Entonces, número uno, aceptar la variabilidad natural de los cerebros humanos como diferentes, que esa variabilidad no nos estigmatice y que a través de la lucha social y como movimiento vamos a combatir la discriminación. Ahora, ¿cómo se relaciona el paradigma con, eh, con el modelo médico clínico? Porque ustedes dirán, bueno, pero si no es un término médico y se habla de autismo y se habla de trastorno y se habla de alteración, se habla de sistema nervioso central, entonces, ¿cómo es que el paradigma no está vinculado con el modelo médico clínico? Bien, fíjense, las condiciones neurobiológicas, es decir, médicas, que están bajo el paraguas, porque al paraguas el paradigma de la neurodiversidad se le conoce como paraguas de la neurodiversidad. Todas las neurodivergencias que están, permítame un segundito aquí, todas las neurodivergencias que están dentro del paradigma de la neurodiversidad, desde el punto de vista del modelo médico, son consideradas trastornos o alteraciones del neurodesarrollo. Y aquí comienza, pues, a verse la necesidad de entender cómo pueden coexistir el paradigma y el modelo médico. Entonces, fíjense, dentro de las condiciones neurobiológicas tenemos el trastorno del espectro autista, el trastorno de atención, trastorno de aprendizaje, global de desarrollo, obsesivo compulsivo. Y estos son solo algunas. La discapacidad intelectual, trastornos de ánimo, trastornos del desarrollo de la comunicación, trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Este paradigma surgió en los años 97 con una socióloga llamada Judy Singler, y ella, para la época, solamente era un movimiento social que surgía en torno a la comunidad autista. Pero con los años, el postulado del movimiento fue acercando a todas estas comunidades que ahora están debajo del paradigma. Ahora bien, entonces, las condiciones neurodivergentes, desde el punto de vista del modelo médico, ¿son neurodivergencias o son trastornos? Pues desde el punto de vista del modelo médico, son trastornos o alteraciones del neurodesarrollo. Son trastornos neurológicos que van a afectar la adquisición, la retención y la aplicación de determinadas habilidades específicas, generalmente ubicadas en todo lo que es el sistema nervioso central. Por supuesto, son alteraciones que van a afectar la atención, la memoria, la conducta, la comunicación, la forma de procesar la información para resolver problemas, la interacción social, entre otros. Pero para el paradigma, eso que nosotros acabamos de definir como trastornos o alteraciones neurobiológicas según el modelo médico científico, para el paradigma de la neurodiversidad no existen, no las valida como trastornos. La neurodiversidad no entiende los trastornos del neurodesarrollo como una realidad biológica enfocada en las bases cerebrales, las estructuras, la biología, la química. No entiende los trastornos del neurodesarrollo como esa realidad biológica,
sino que las entiende como neurodivergencias, es decir, que la persona con autismo no tiene un trastorno, una alteración, según el paradigma. Lo que tiene es una neurodivergencia, es decir, una variación natural del cerebro humano, es decir, una forma de pensar o de procesar la información diferente. Es allí, por eso les estoy diciendo, son las visiones. Generalmente cuando se habla de neurodiversidad, las personas piensan que hay una consolidación de ambas dimensiones y no es así. Parece entonces que son visiones que se contraponen. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde se unen? ¿Dónde está el punto de equilibrio para poder entender la neurodiversidad desde el punto de vista de la ciencia? ¿Cómo las universidades pueden entender, convivir con hechos, realidades biológicas vistas desde un movimiento social? Pues bien, el modelo médico es claro, el modelo médico se centra en identificar y corregir anomalías. Esa es la esencia pura del modelo. Mientras que el paradigma se centra en establecer las diferencias neurológicas según las capacidades de las personas, según sus fortalezas. Mientras que el modelo médico centra sus características en el diagnóstico y el tratamiento, el paradigma se centra en la aceptación y el apoyo. El modelo médico, su enfoque es determinar el déficit, el fallo, la alteración, el trastorno, mientras que el paradigma se centra en fortalezas. Mientras que el modelo clínico trabaja con una investigación que es cuantitativa, el paradigma trabaja un modelo de investigación que es cualitativa. En tal sentido, pudiéramos decir que ambos modelos son total y absolutamente contradictorios, porque realmente en su base fundacional, el paradigma de la neurodiversidad no reconoce ni la discapacidad ni al modelo médico. Ante esta situación, los fundadores del paradigma, porque así como tienen muchísimos seguidores y gente que pues, cree profundamente en el paradigma de la neurodiversidad, también tiene sus detractores. Y déjenme comentarles que la mayoría de los detractores del paradigma son los padres o cuidadores. No es el gremio médico. Por supuesto que hay partes, personas del gremio médico a nivel mundial que no están de acuerdo con el paradigma de la neurodiversidad, pero en su mayoría quienes detractan en un momento determinado el paradigma son los mismos, las mismas familias. Y ya van a ver porque es muy interesante. Fíjense, ¿cómo vamos a conciliar para poder avanzar con una comunidad convencida y que exige su participación en los diferentes espacios sociales? Bueno, la manera de negociar esta participación es a través del modelo médico social o llamado modelo integrador, que tiene el enfoque de discapacidad y neurodiversidad. Es decir, combina los factores biológicos, es decir, entiende la condición médica, atiende la condición médica, pero también aborda las condiciones sociales o las barreras para evitar los entornos discriminatorios. A ver, ¿cómo les doy un ejemplo de esto? Quiere decir que el médico con una visión social no solamente atiende la patología, sino que atiende las circunstancias sociales o las barreras sociales de manera tal de que el paciente pueda tener alternativas. Por ejemplo, una persona que está siendo operada y tiene que retirarse a su casa, pero tiene que ir todos los días a quitarse los puntos. ¿Mm? El médico tiene que entender que trasladar a ese paciente en esas condiciones implica que a lo mejor una paciente o un paciente sin recursos, que tiene que trasladarse en transporte público, que hay una cantidad de barreras económicas que pudieran crear situaciones con ese paciente. El modelo médico social lo que interpreta es que el médico debe no solamente atender la patología, sino también ofrecerle al paciente el acompañamiento y la asistencia socioemocional
para acompañarlo en ese proceso, no solamente del abordaje de la patología. El objetivo es tratar las necesidades médicas cuando sea necesario y eliminar las barreras sociales. Sus características son la interdisciplinariedad, es decir, que el médico social, el médico que tiene esta visión, debe colaborar con los educadores, por ejemplo, los terapeutas o los diseñadores de accesibilidad. ¿Qué significa eso? Que un alumno que ha sido diagnosticado con autismo, por ejemplo, el médico puede crear un enlace, un puente de comunicación y de abordaje conjunto y multidisciplinario con la dirección de la escuela X, de la universidad X, que aborda los temas de discapacidad. Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela tenemos en nuestra estructura, en nuestro andamiaje jurídico, tenemos una figura que son las UNIDIBE. Son unidades de atención de personas, de estudiantes con discapacidad dentro de las universidades. Entonces, se supone que este médico debería generar ese puente de comunicación entre el paciente y los diferentes factores o elementos que van a formar parte de esa persona, su familia, su escuela, eh, los demás terapeutas, etc. Y los ajustes razonables, que es otra característica que forma parte de este modelo médico social, que es el uso, por ejemplo, de la tecnología asistiva, eh, las apps de comunicación, eh, además de las terapias. O sea, que no solamente se utilicen eh, terapias, sino que se utilicen otros métodos para el acompañamiento y el abordaje integral de ese paciente. Por ejemplo, un adulto autista que recibe terapia ocupacional, perdón, y su oficina hace los ajustes razonables de luces y ruidos para facilitar el entorno de trabajo. O eh, le permiten, por ejemplo, usar algún aislante para los sonidos, sin que eso implique ocasionar una diferencia dentro de la dinámica laboral. Eso forma parte de las funciones de la medicina social. Y la ventaja es que reconoce que la discapacidad surge de esa interacción, que es el modelo de derechos humanos, surge de la interacción de la persona con el entorno. Así es que se configura desde el punto de vista de los derechos la discapacidad. Y genera menos estigma para el modelo que es puramente médico. Este es el canal en el que es la bisagra, yo la llamo la bisagra, para poder atender las demandas del movimiento social, siempre y cuando también atendamos, porque hay que estar claro que las condiciones neurodivergentes o las neurodivergencias pueden tener grados que requieran de atención médica o pueden tener comorbilidades que requieran la atención médica. Entonces, bueno, son las contradicciones en un momento determinado que tiene el paradigma y por eso surge esta bisagra del modelo médico social. ¿Cuál es la importancia de entender algunas críticas a la controversia de lo que es el movimiento de la neurodiversidad? Y es que hablar de neurodiversidad no solamente implica de hablar de ajustes razonables, diseño universal, inclusión, integración educativa. Es que hablar de neurodiversidad es también conocer el origen y cuáles son también las críticas que se les hace al movimiento de la neurodiversidad. Básicamente, para hacérselos un poco corto, las críticas están fundamentadas en que quienes detractan el paradigma sostienen que el paradigma romantiza las condiciones como autismo severo o discapacidad intelectual. Por ejemplo, en el caso de los no verbales, en el caso de aquellos chicos o aquellas chicas o aquellos pacientes que se autoagreden como parte de su sintomatología, aquellos chicos autistas que sufren, que tienen episodios epilépticos. Entonces, de alguna manera, quienes no están de acuerdo con el paradigma sostienen que este paradigma invisibiliza las verdaderas dificultades que tienen los casos más severos de autismo, de TDAH, y eso genera menor apoyo, menor acceso, pero genera también una mayor carga para la familia.
Otro de los ejemplos de críticas al paradigma es que se excluyen los casos más graves, aquellos que requieren de apoyo 24/7, que no se benefician de las consignas de identidad inclusiva y por supuesto que les genera mayor exclusión, reforzamiento de las barreras y un sentimiento de población. Otro, y finalmente, la polarización, porque esta diatriba del movimiento ha creado de alguna manera una división dentro de la comunidad. Quienes apoyan el paradigma y quienes lo detractan. Pero habemos quienes tenemos una posición conciliadora porque vemos la necesidad de ambas posturas para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población neurodivergente. Fíjense, es importante esto porque recientemente, hace aproximadamente un año, salió esta publicación en donde se define al trastorno del espectro autista no solamente como un trastorno o alteración del neurodesarrollo, sino se define como una entidad clínica neuroinmunogastrometabólica compleja. ¿Esto qué significa? Que ya no solamente es un trastorno del cerebro, sino es una condición con múltiples factores interconectados. Y esto es parte de lo que le critican al paradigma cuando el paradigma no negocia con otro modelo que no sea el paradigma social. Esto explica por qué algunas personas con autismo pueden mejorar con algunas intervenciones dietéticas, antiinflamatorias, tratamientos de problemas gastrointestinales. Entonces, quiere decir que una persona con autismo que tiene una comorbilidad metabólica, gastroinmuno, que tenga alguna otra comorbilidad patológica, requiere de un abordaje médico. Entonces, ¿cómo en este caso cómo lo definiría el paradigma? Bien, ahora que ya entendimos qué es el paradigma, yo quiero que ahora comencemos a comprender por qué hablamos de neurodiversidad o cómo deberíamos hablar de neurodiversidad en las universidades. Por los tiempos, solamente voy a hacer brevísimas referencias a datos para que podamos detectar o visibilizar la necesidad de atención. Fíjense, esto es solamente cifras de prevalencia creciente de personas neurodivergentes, ya sea porque tengan TEA, TDAH o cualquier otra condición relacionada o cualquier neurodivergencia o cualquier trastorno o alteración del neurodesarrollo. Fíjense, por ejemplo, para la Evaluación Nacional de Salud de los Estados Unidos para el año 2023 se incrementó el porcentaje de estudiantes neurodivergentes en 33.4%. Otra cifra importante es, por ejemplo, el informe de prevalencia para el 2022, que hablaba de un incremento de estudiantes neurodivergentes del 267% desde el 2004. Eso es una cantidad importante. Y por supuesto, otros informes, otros estudios que hablan de un incremento entre el 10 y el 30% de prevalencia de cifras de aumento de estudiantes a nivel universitario. Por supuesto, esto tiene que ver con que hay mayor difusión, mayores investigaciones, se conoce más acerca de las condiciones del neurodesarrollo, la ciencia avanza y hay mayores y también formas de cómo transmitir la información. Entonces, digamos que no es que ahora haya más autistas o menos autistas, es que hay mayor información y mejores formas de intervención. Fíjense cómo acá les desgloso de una manera muy sensible, muy sencilla. Por ejemplo, en el caso del TDA, muchas veces se habla del TDA como que está por debajo del TEA, cuando realmente el TDAH está por encima del TEA en prevalencia, ¿no? Entonces, fíjense, estudiantes de las universidades de Estados Unidos, hay un incremento del 17.20 con estudiantes con TDAH, con dislexia, con dificultades del aprendizaje, han incrementado para el 2024 un 5.70 y creo que estas son cifras bastante conservadoras. Y para el trastorno del espectro autista tenemos 4.90. Les repito, son cifras bastante conservadoras porque cada país
cada región, cada comunidad, no todos. Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela tenemos una gran deuda. Nosotros no tenemos estadísticas, no hemos logrado, salvo las organizaciones sociales, que tenemos microlaboratorios comunitarios, como el caso de mi organización social, la Fundación Mochila del Señor Joven Simón. Nosotros creamos comités de abordaje que permiten en comunidad que la misma comunidad eh, estudie, analice y aborde sus situaciones desde un punto de vista no terapéutico a través de otros programas que ya les contaré. Fíjense este estudio que es precisamente de ustedes, de Guanajuato, de la Universidad Uniceba. Este estudio no fue elaborado con la intención de determinar la prevalencia de los estudiantes neurodivergentes, porque fue un estudio que se hizo en base a estrategias pedagógicas y el apoyo para la inclusión de los estudiantes en la universidad, pero del estudio, que eran 307 estudiantes, hay otras cifras más cerradas que hablan sobre que de estos 307 se habían identificado 25, pero el porcentaje que salió posteriormente fue de 8.1, es decir, que había mayor cantidad de alumnos de lo que estaban identificados. ¿Cuáles son los desafíos comunes y las barreras invisibles que tenemos en el aula de clase universitaria? Bueno, básicamente podemos entender al estudiante neurodivergente. ¿Qué es un aula neurodivergente y qué es un estudiante neurodivergente? Un estudiante neurodivergente para el docente es un sujeto complejo, ¿verdad? Porque son aprendices que piensan, aprenden, se comportan y procesan la información de forma completamente diferente y divergente al estándar esperado. Es decir, al alumno que se ha desarrollado cumpliendo un hito de neurodesarrollo y que, bueno, que aparentemente tiene un potencial dentro de los estándares. Este alumno que procesa la información diferente va a presentar alteraciones significativas en lo que es la flexibilidad del pensamiento. Esta es una característica muy puntual ante la cual los profesores universitarios se sienten muchas veces eh, impotentes, se frustran, se agotan porque no saben manejar, porque no tienen la información, porque no es algo que se maneja en pregrado en la formación de los docentes, ¿no? Entonces, hay flexibilidad, la inflexibilidad del pensamiento y del comportamiento. En muchos casos también hay diversidad sensorial, alteraciones o compromisos que tienen que ver con la forma en que se procesa la atención y la memoria, las funciones ejecutivas. Los temas de comunicación e interacción social son recurrentes. La forma en cómo resuelven situaciones de conflicto, de alguna manera, es una forma muy particular. Digamos, en mi comunidad se le dice la lógica autista en el caso de los estudiantes con autismo. Y los temas de interacción social. Son algunas de las características que el docente, con lo que el docente todos los días cuando va al aula de clase o cuando interactúa. Esto se incrementa cuando la capacitación, la formación es en línea, porque es mucho más difícil poder detectar, poder evaluar estas características del estudiante. ¿Cuáles son los desafíos? Hay 4 grandes desafíos que los docentes universitarios tienen que conocer, grandes, universales, de todos los estudiantes neurodivergentes. Por supuesto, cada condición neurobiológica, cada alteración neurobiológica tiene su sintomatología, tiene sus características nucleares y, por supuesto, su abordaje, su tratamiento diferenciado. Pero en líneas generales, además de lo que les acabo de entregar, les participo. Tienen dificultades con las interacciones sociales. Es decir, ¿qué significa eso? Que se les hace difícil entender y responder adecuadamente. ¿Qué significa la palabra adecuadamente? En base a los estándares del neurotípico, es decir, de las personas que responden socialmente a una serie de sistemas de creencias, de comportamiento humano, de comunicación, que está dentro de los estándares sociales. Entonces, las personas pueden tener dificultades para entender y responder adecuadamente, entre comillas, es decir, conforme
a la dinámica neurotípica, a las señales sociales. Esto les puede ocasionar problemas para relacionarse con sus pares. O sea que no solamente tienen dificultades para relacionarse con el docente o con el adulto, sino que también tienen dificultades para relacionarse con sus pares, sus compañeros de clase. En cuanto a la comunicación, los retos de expresión de pensamientos, sentimientos y necesidades, la comprensión verbal y no verbal. ¿Mm? Muchas veces, pues, nosotros estamos haciendo en este momento un trabajo bien profundo con algunos estudiantes no verbales o que tienen un mutismo selectivo o electivo, porque bueno, estamos tratando de trabajar con lengua de señas o español señado para poder construir de alguna manera una forma alternativa de comunicación de manera tal de que sea un poco más fácil, ¿no? Pero sí, podemos tener alumnos con desafíos de comunicación a nivel universitario, perfectamente posible. Desde el punto de vista de la regulación emocional, bueno, las emociones neurodivergentes son intensas y puede generar dificultad en el alumno para manejarla. Incluso pueden manifestarse ese déficit en la forma en cómo se manifiesta esta regulación emocional, se puede interpretar como un comportamiento desafiante. Y no siempre es por desafiar, sino por la forma de manejar sus habilidades emocionales o la gestión de sus emociones, interpretar sus propias emociones y las emociones del otro. Y por supuesto la adaptación al entorno, la sensibilidad a los cambios de rutina, a adaptarse a situaciones nuevas. Cuando va el primer día de clase, nosotros acá en Venezuela estamos iniciando actividades académicas y hemos tenido que acompañar a varios alumnos eh, en ese recorrido, darle ese acompañamiento a la familia, que los acompañe, que los lleven a la universidad, les muestren el pasillo, el zona de control de estudio, dónde está el comedor, que se familiarice con el aula de clase, porque es importante la parte sensorial, los cambios de rutina. La universidad es otro mundo, muy diferente al high school, al bachillerato, al colegio, y evidentemente acá hay una mayor autonomía e independencia del estudiante que viene acostumbrado a cumplir con asignaciones, de repente un solo profesor, qué sé yo. Entonces, estos cambios en las rutinas, en las situaciones nuevas, pueden causar episodios de estrés y muchísima ansiedad en los alumnos neurodivergentes. ¿Qué va a pasar con estos desafíos? La calidad de vida del alumno está permanentemente en amenaza. Por supuesto, el desempeño académico y laboral se puede ver afectado y esto dificulta que el estudiante disfrute de su vida diaria. Es decir, permanentemente hay un afrontar y confrontar situaciones, barreras personales, emocionales, sociales, culturales, que no conoce, que no sabe manejar, que le cuesta interpretar por la sintomatología propia, en el caso, por ejemplo, del autismo, y esto genera muchísimo estrés. Esto nos lleva a que los estudiantes neurodivergentes requieren de un sistema de apoyo. ¿Eh? Y estas son las necesidades socioemocionales que tienen los estudiantes neurodivergentes. Y esas necesidades socioemocionales van a partir de que ellos requieren sentir pertenencia y seguridad, necesitan sentirse en un espacio seguro, necesitan aprender a manejar sus emociones y a contar con un sistema, un soporte humano de compañeros, de colegas, de estudiantes, de profesores, de personal administrativo que manejen la información para que puedan ayudarlo a mantener la mayor comunicación efectiva y afectiva. ¿Mm? Y por supuesto, tienen que aprender a manejar habilidades sociales para poder alcanzar la mejor calidad de vida estudiantil. Todo esto que les acabo de contar,
que se repite en México, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, España, Estados Unidos, China, en donde usted, a donde usted vaya, se va a encontrar con la misma problemática. Fíjense que al principio les hablaba de unas cifras de países desarrollados, a eso incrementarle la población neurodivergente. Es decir, la población infantojuvenil está presentando, bien sea por un tema de contaminación ambiental, la tecnología, el mal uso de la tecnología. Hay muchos factores que pueden estar incidiendo en esta alteración por parte de la población neurotípica que está presentando este desajuste en sus habilidades de comunicación y de interacción. A eso vamos a agregarle a la población neurodivergente que ya viene con digamos, con una alteración de cómo procesar la información. Entonces, fíjense, ¿qué manifiesta el estudiante neurodivergente? Por lo general, en un 98% por estadística, el estudiante neurodivergente manifiesta que siente miedo o rechazo al acoso, solamente a la posible amenaza. ¿Mm? Por el simple hecho de ser neurodivergente. Eso ocasiona que generalmente la familia o el estudiante no dicen que son neurodivergentes, porque la solo amenaza ya le genera miedo, vergüenza al acoso. Y esto les produce, por supuesto, muchísimo estrés. Hay una gran dificultad para adaptarse a los cambios de la universidad y, bueno, muchas veces no tienen el apoyo del familiar cercano, como venían acostumbrados en otros modelos educativos. La inaccesibilidad al docente, porque bueno, porque se sienten frente a métodos de enseñanza que ellos sienten que son poco accesibles y no se habla en las universidades de la accesibilidad cognitiva, todavía no se está hablando de eso en las universidades. Y tenemos todavía periodos de largas clases con horarios muy rígidos, sin adaptaciones ni ajustes razonables, basados un poco en lo que es el diseño universal. De eso tampoco se está hablando. Y es la única forma de lograr la atención, no solamente de esta población neurodivergente, sino la población neurotípica que está presentando estas alteraciones de las que le mencioné al principio. La falta de un apoyo adecuado, es decir, que no hay un equipo académico dedicado, no sé, estas organizaciones, las organizaciones educativas, deben implementar un protocolo que no está operando. Muy pocos países tienen el protocolo para el abordaje no solamente académico, porque es que estas unidades de atención de estudiantes con discapacidad y neurodiversidad se fundamentan mucho en la resolución de problemas académicos, cuando aquí tenemos que hablar de más a fondo, hay que hacerle el acompañamiento a ese alumno desde el día cero. Y bueno, por supuesto, la ansiedad social que genera el tener que socializar. Muchos estudiantes manifestaron que pues, fueron inmensamente felices durante la pandemia porque no se veían obligados a tener que socializar, a tener que enmascararse detrás de una serie de juegos de roles de la dinámica neurotípica que genera tanto estrés en el detectar por qué piensa así, por qué me mira, será que lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, no logro conectar, no lo entiendo, no entiendo la norma social. Todas estas cosas generan muchísimo estrés en el estudiante. La calidad de las amistades, bueno, son relaciones muy breves, muy poco satisfactorias, porque, bueno, no se conoce, el estudiante par no conoce los desafíos del estudiante neurodivergente, y esto hace que en un momento determinado, pues las relaciones sean muy cortas, ¿no? Si acaso se inician. El parloteo mental negativo es una característica muy común. De hecho, vemos muchos estudiantes universitarios hablando solos, porque, bueno, esto es una suerte de voz interna, autocrítica, que genera la sensación de no encajar, ¿no? Esto es una característica. Entonces, muchas veces vemos al estudiante en pánico porque tiene este parloteo mental negativo. eh, Sin antes de entrar a la relación, sin antes de iniciar un saludo, comienza a sentir esta voz interna crítica que lo sabotea. El enmascaramiento, que es la obligación de ocultar
los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, el aleteo o el balanceo, que son formas de autorregulación, muchas veces se enmascaran y no manifiestan, no se regulan, pues para ocultar ese comportamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera están dejando de un lado su identidad. Y bueno, un menor bienestar, porque bueno, hay un riesgo de que ese alumno no permanezca. O sea, su insatisfacción, su depresión, su soledad hace que no permanezca o se ausente permanentemente de las clases, se aísle o se separe de la actividad académica de forma definitiva. Entonces, ante esta realidad, como yo la estoy pintando, terrible, Dios, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el rendimiento y la calidad de vida de mis estudiantes neurodivergentes? Porque ante esta realidad, un docente que no está formado, un docente que no está entrenado, un docente que muchas veces puede ser neurodivergente, porque aquí estamos hablando del alumno neurodivergente. ¿Mm? Pero en las facultades, sobre todo en las facultades de la ciencia, hay una gran cantidad de docentes neurodivergentes que no han sido diagnosticados porque han logrado enmascararse durante muchos años, sobre todo la mujer. El diagnóstico en la mujer es todo un capítulo de tesis, en donde, bueno, pasa toda su vida con unas características particulares, diferenciadoras. Algunos llegan a serlo como los raros de la oficina, ese término así como que son sospechosos porque tienen unas características muy particulares, pero no están diagnosticados. Entonces, no solamente tenemos que hablar de la comunidad neurodivergente desde el punto de vista de los alumnos, es que también existe una gran cantidad, porque si representan el 20% de la población, los docentes no están exentos, ni tienen una patente de corso como para decir, no, yo no voy a ser neurodivergente. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como docente que no entiendo esto, que para mí es nuevo, que a mí en el pedagógico, en la universidad no me enseñaron a manejar este tipo de discapacidad, que que no me pagan lo suficiente como para yo tener que estar aguantando semejante, que son salones de 45, 50 muchachos, por decir un número, y de eso el 20% tiene algún tipo de compromiso cognitivo o tiene algún tipo de compromiso, alguna discapacidad social, qué sé yo, cómo maneja el docente esta circunstancia para ofrecer lo mejor de sí y darle la oportunidad a ese joven, a ese chavo, a esa chava, de tener una oportunidad de desarrollarse a nivel universitario y de hacer una vida. ¿Por qué no? Bueno, fíjense, aquí los venezolanos nosotros hacemos las cosas, tenemos una forma de hablar y de expresar un poco jocosa. Y yo les digo siempre, usted no tiene que ser un astronauta. Claro que existen doctorados, maestrías, especializaciones, máster, diplomados, para usted adquirir competencias docentes para manejar este tipo de situaciones con alumnos neurodivergentes. Pero yo le voy a decir algo. Usted no tiene que ser un astronauta. Usted solo necesita conectar con su misión y su visión de vida. Y como decía, yo provengo de una familia de normalistas, de mujeres normalistas, maestras de escuelas rurales. Y ellas me decían que ser maestro es ser apóstol, hacer un apostolado. Entonces, yo lo que le pido a usted es que primero tome el control, respire y entienda que aunque yo le haya contado todo esto que parece trágico, hay maravillosas soluciones para su alumno y para usted. Entonces, usted no necesita ser un astronauta. Usted lo que necesita es conectar. ¿Por qué se hizo docente? Porque para hacer dinero no fue. Porque en ningún país del mundo los docentes tenemos grandes fortunas ni estudiamos docencia para hacernos millonarios. Así que para ser millonario no fue. Entonces, conéctese con su apostolado, conéctese con su vocación, con su misión y su visión como docente. Esa es la primera gran estrategia que yo quiero dejarles hoy a ustedes. Lo segundo, sentido común. ¿Qué es el sentido común? La capacidad de pensar de manera que usted pueda tomar una decisión. Y eso implica que usted va a conectarse con su propósito y va a pensar y a comportarse de manera razonable para tomar buenas decisiones con su alumno.
¿Por qué le digo esto? Porque no se trata de un chico caprichoso, no se trata de un alumno fastidioso, no se trata de un niño que necesita o una niña que necesita, como decimos aquí en venezolano, dos buenas nalgadas. No, se trata de que usted no debe olvidar de que su estudiante tiene una condición neurobiológica. Es una realidad neurobiológica comprobable a nivel de la estructura celular del cerebro de ese chico o de esa chica. No es que él quiera ser así. Nadie escoge ser así, ni nacer autista o tener TDAH. Es una realidad, es una condición neurobiológica que le va a impactar la vida a ese ser humano en todos los sentidos. Entonces, póngase la manito en su corazón y sí, pueden ser un momento determinado intenso en sus emociones, o quizás muy apasionado, muy efusivo, muy, digamos, tosudos, decimos aquí, muy tercos con sus decisiones, pero póngase la manito en el corazón y recuerde que es una condición, es una realidad biológica, y es una realidad biológica que requiere ser atendida. ¿Cómo la vamos a atender? Con neuroeducación y cultura de aprendizaje inclusivo. Y usted dice, ah, pero a mí eso no me lo enseñaron. No se preocupe, que aquí estamos para hablar de eso. La neuroeducación, ¿qué nos permite? Nos permite prácticas innovadoras para que el estudiante se sienta valorado, porque les voy a contar algo. El éxito para con los estudiantes neurodivergentes es socioemocional. Usted conquista ese territorio con cariño, con respeto, con educación y mucha paciencia. Cuando el estudiante se siente valorado, es un estudiante al que se le da la oportunidad de desarrollarse. Y eso es la primera parte innovadora. Montessori no es una metodología nueva, pero es una metodología innovadora. ¿Y en qué está basado Montessori? Bueno, vamos a crear espacios, mis estimados docentes, espacios que sean verdaderamente seguros. Y seguro no es que tengan no solamente que sean espacios donde no se vayan a lastimar, no, 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 no. La seguridad de ese espacio es que tenga educación de calidad. Y puede ser que usted esté dando la clase debajo de una mata, pero que ese alumno se sienta acogido, que ese alumno se sienta atendido, que ese alumno sienta que puede tener confianza en el proceso de formación, que se van a implementar estrategias que se adapten a las potencialidades de ese alumno. No pensar en el déficit, en lo que le falta, en lo que no ha desarrollado, sino pensar en las potencialidades, y hay muchas, y ya van a ver por qué. Que hay que acompañarlos con el desarrollo de habilidades para la vida. También vamos a ver cómo se hace eso, con mucho respeto, inclusión. Y miren, hay una técnica que no falla y que en la universidad se nos olvida porque pensamos que el muchacho ya está muy grande y que no necesita de su papá y su mamá. Yo tengo un amigo muy amado, muy querido, mexicano, hermano de ustedes, que es mi ejemplo, que es el ingeniero, el doctor Muñiz, colega de ustedes de la Universidad de Panuco, México, Veracruz, que él a mí me ha dado excelente ejemplo, un ejemplo maravilloso de cómo ese padre ha acompañado a su hijo en su proceso con su diagnóstico. eh, Progresivamente lo ha ido introduciendo en el ámbito universitario hasta tal punto de que ya ha alcanzado suficientes hitos de autonomía y poco a poco más bien colabora con su hermano que todavía ya está por entrar también a la universidad. Es decir, piso emocional, estimados colegas, piso emocional. Por eso es que les dije, usted no necesita un doctorado, usted necesita ser astronauta, usted necesita ponerse la mano en el corazón y reconectar con su apostolado, porque esto tiene que ver mucho con el trabajo emocional, tiene que ver mucho con el piso emocional. ¿Qué hacemos con la cultura? Bueno, la cultura inclusiva implica genera que usted haga de su práctica docente una estrategia, una táctica. ¿Por qué? Porque usted va a generar un espacio a su alrededor con los otros compañeros en donde se trabaje precisamente la participación, valores de respeto, de justicia, de solidaridad.
en donde sean sus propios alumnos los que se encarguen de acompañar a su compañero desde la guía inteligente del docente, para que aprendan a reconocer, a analizar y a eliminar esas barreras para el aprendizaje, en donde aprendan a entender cómo aprende, ¿m? Cómo aprende el estudiante neurodivergente y, por supuesto, con ese apoyo, ese acompañamiento y la capacitación a los educadores. Yo siempre digo que no podemos solamente cargar la carga, tomar la carga pesada para los docentes. El docente necesita ayuda. La universidad debe crear no solamente la unidad de atención del estudiante neurodivergente o con discapacidad. La universidad debe tener un espacio de grupos de apoyo, de interacción, en donde, así como los abogados hablamos de clínicas jurídicas, las clínicas pedagógicas, en donde haya sesiones para hablar de los casos, qué opinas tu colega, a mí me resultó en tal semestre, me resultó así, porque no aplicas tal cosa. Las mentorías para los docentes son importantes, el acompañamiento terapéutico, de que el docente pueda tener ese acompañamiento, porque hay un desgaste. Si hay un desgaste con cualquier alumno, con un alumno neurodivergente hay un desgaste adicional, porque hay un compromiso emocional. Entonces, el profesor debe tener no solamente conocimientos de neurociencia, de accesibilidad, de diseño universal, de participación y estrategias participativas, sino que también debe tener ese apoyo y ese acompañamiento como docente. O sea, que esto no solamente velar por los intereses superiores del estudiante, sino también velar por el interés superior del docente. Otra de las estrategias, pues las metodologías activas y las metodologías innovadoras, las metodologías ágiles, ayudan muchísimo a la población neurodivergente universitaria. Las estrategias de enseñanza basadas en proyectos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque son las materias en donde los estudiantes neurodivergentes se conectan con mayor facilidad y aprenden mucho más rápido y se conectan rápidamente. Fomentar el trabajo en equipo, no imponer el trabajo en equipo, sino crear un clima positivo de inclusión y colaboración que invite, que sea cálido para todos los estudiantes, en donde el estudiante se pueda sentir servido de esa confianza. Las metodologías activas, la visualización y el aprendizaje multisensorial, las evaluaciones continuas y la retroalimentación, el refuerzo positivo, eh, evaluar más en procesos, resultados, que por una puntuación. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el diseño universal de experiencia significativa, que es la clave del éxito. Las universidades deben crear sus propios departamentos de experiencias de diseño universal, porque es la clave tanto para el docente como para el estudiante. O sea, la universidad va a descargar completamente el peso en este tipo de experiencias que tienen su metodología, tienen su protocolo, pero una vez la primera parte de implementación, como todo, pues hay que preparar los materiales, las cosas, pero una vez que ya eso está hecho, el camino es muy, muy, muy positivo porque el alumno responde rápidamente a la metodología del diseño universal, en donde hay que presentar los contenidos con múltiples formas. Y esto no es solamente para los alumnos neurodivergentes, esto sirve para todos, en donde esto permita que todos puedan comprender, participar y construir con sentido lo que están aprendiendo. Esto permite promover distintas formas de expresarse y de evaluar. No necesariamente hay que evaluar de una sola manera. El estudiante puede demostrar lo que está aprendiendo a través de proyectos, presentaciones, escritos, actividades prácticas, un podcast, un video, un trabajo social. O sea, hay muchas maneras de evaluar que no necesariamente hay estudiantes neurodivergentes que son eh, auditivos, visuales, o simplemente, bueno, les gusta que los evalúen de forma oral porque les cuesta.
concentrarse al momento de la escritura o pueden tener alguna distonia muscular. Es decir, hay algunos otros factores que no puedo profundizar, pero que pueden incidir en el proceso de evaluación. Y por supuesto, fomentar el compromiso y la personalización. Eso es decir, ¿eso qué significa? Que bueno, yo tengo que conocer a mis estudiantes. Yo tengo que saber, los estudiantes neurodivergentes son de intereses, de fortaleza. Ellos tienen gustos muy particulares que uno detecta de manera inmediata, ¿no? Entonces, entrar por allí, por los intereses, por las potencialidades y el aprendizaje es mucho más rápido. Evidentemente, en esta conferencia, en esta plática, estoy tratando de ser lo más concisa posible. Estas son formaciones que se pueden llevar 4 o 5 sesiones de 2, 3 horas, porque es un entrenamiento intensivo, pero bueno, estoy tratando de hacer, digamos, lo más resumido posible. Las estrategias de atención, por ejemplo, con las personas con TEA, que inciden directamente en las dinámicas universitarias, bueno, la incorporación en el plan de estudio universitario de las carreras de educación, de salud, de trabajo, cátedras orientadas al estudio de TEA. Los estudiantes de educación ya deben tener másteres especiales, diplomados, que estén relacionados con el acompañamiento pedagógico del estudiante neurodivergente para que se vaya familiarizando, igual el médico, todas las carreras que tengan que ver con educación, salud, trabajo social y afines. La presencia de personal capacitado en trastornos del espectro autista, en trastornos de déficit de atención, es decir, las universidades públicas como privadas deben garantizar la presencia de personal que tenga el conocimiento para el uso de las estrategias pedagógicas, sean psicólogos, neuropsicólogos, sean psicopedagogos, los tutores pedagógicos, que tengan el conocimiento de las estrategias para generar esa formación, esa capacitación permanente, para que el personal en un determinado tiempo adquiere esas competencias. Los ajustes razonables y las medidas inclusivas, porque no es solamente ajustar curricularmente, es la metodología de trabajo, los ambientes, ¿no? Cómo yo voy a incluir efectivamente ese alumno, a integrarlo, porque incluido está, ya le permitieron que se inscribiera. Ahora la cosa es que esté integrado. Y bueno, por supuesto, el derecho a que tenga tutores especializados, el acompañamiento del tutor que le permita pues ir adquiriendo competencias de autonomía, de productividad, de planificación, que son las áreas de la función ejecutiva que pueden estar allí digamos que con alguna alteración. Entonces, bueno, este tutor escolar puede acompañarlo durante una parte del proceso y luego ir permitiendo lo que yo llamo de manera jocosa el destete, es decir, que lo acompañe en una primera parte y luego va poco a poco separando hasta que él adquiera autonomía conjuntamente con el docente. Se parece un poco a lo que era la figura del tutor escolar en primaria, pero en este caso estoy hablando del acompañamiento especializado de ese estudiante dentro del aula de clase, la eliminación de barreras para la matrícula y la permanencia. En el caso de nosotros, por ejemplo, nuestra ley de autismo prohíbe exigir pruebas de coeficiencia intelectual como requisito para la asignación de cupos, o la sensibilización y formación continua que promueve la capacitación constante, no solamente del personal docente, sino también administrativo. Desde el vigilante, la señora que limpia, es decir, es dar a conocer de manera masiva, difundir de qué trata esto para que cada vez sea menos considerado como un misterio, como algo raro, porque a lo raro se le teme. Y por supuesto, eso genera de alguna forma acoso, violencia psicológica de parte de otros compañeros. Entonces, hay que trabajar muy en simultáneo todo este tipo de actividades, ¿no? La asignación de recursos suficientes, en el caso, por ejemplo, en el financiamiento para adaptar los espacios, em, tecnologías de apoyo, la capacitación continua de los docentes, que son necesarias, la sensibilización institucional y cultural, es decir, la inclusión no depende solo de las normas, sino también depende de ese cambio cultural por parte de las universidades. Es necesario sensibilizar a toda la comunidad, reconocer la diversidad y los ambientes respetuosos.
La definición clara y práctica de los ajustes razonables. Entender que los ajustes razonables no son solamente los espacios, sino que hay que adaptar metodologías, que hay que adaptar el currículo. ¿Cuáles son las oportunidades y beneficios que se desprenden de una ley de autismo? Por ejemplo, la innovación pedagógica y la tecnología, la formación de profesionales inclusivos, la participación activa de los estudiantes con TEA en este caso, y el enriquecimiento de la comunidad. Y esta es la parte en donde yo mm, apelo al sentido, al propósito, la misión del docente. Y es que está comprobado, es una iniciativa que sale más o menos en el año 97-98 a través de la Organización Mundial de la Salud, y es el desarrollo de las habilidades para la vida en los entornos de estudio, ¿no? Y es un cambio de paradigma, ¿no? Porque es implementar desde un punto de vista pedagógico en los chicos algunas herramientas que les permita manejar mejor los desafíos de este mundo constante, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas habilidades para la vida son capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo. Las habilidades para la vida son 10 y están clasificadas en cognitivas, emocionales y sociales. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué ejemplo hemos llevado nosotros a organizaciones sociales y qué se está haciendo en muchas universidades del mundo? La implementación no solamente del diseño universal y la accesibilidad, sino que se estén implementando programas educativos, pedagógicos, con estudiantes, no solamente neurodivergentes, sino que puedan practicar estas 10 grandes habilidades a través de dinámicas educativas sencillas que formen parte también de la dinámica académica y que permita a los estudiantes manejar toma de decisiones, pensamiento crítico, solución de problemas, empatía, comunicación, autoconocimiento, manejo de las emociones, del estrés, etcétera, etcétera. Esto que permite mayor autonomía y autodeterminación, inclusión social, permite potenciar las fortalezas individuales del alumno, mayor bienestar emocional, y no solamente estoy hablando de los neurodivergentes, todo lo que es disculpen acá que tengo una lámina repetida, y la adaptación y transformación de los entornos, ¿no? O sea, algunas experiencias prácticas, bueno, fíjense, estos son casos tomados reales. Un joven con TEA que ha trabajado en clase con el docente, eh, en este caso es de derecho, ha manejado el manejo de emociones y rutinas estructuradas, es un estudiante que va a poder manejar los cambios inesperados, por ejemplo, los exámenes. Entonces va a poder aprender a manejar herramientas visuales, recordatorios digitales, y esto nos permite que reduzca su ansiedad y aumente su productividad. Otro caso, por ejemplo, el de comunicación y relaciones humanas, un estudiante con TDAH que ha practicado escucha activa a través de las dinámicas que ha establecido el docente de aula, el docente de la carrera, y entonces, bueno, aprende, por ejemplo, a comunicarse, a escuchar mejor, de una manera más asertiva, y puede aprender a aclarar sin frustrarse. ¿Podrías, por favor, repetirme el último punto, profesor? No entendí. ¿Pudiera explicarme nuevamente el punto? Y en vez de interrumpir la clase, interrumpir la conversación, y todo esto para mejorar la comunicación con colegas, con compañeros de clase. Habilidades para mejorar la adaptación al entorno. Bueno, en este caso, un joven con TEA que ha trabajado el manejo de emociones y rutinas estructuradas. Perdón, esto ya se las había mostrado. La autonomía y la autogestión podrá manejar, por ejemplo, un estudiante con dislexia que domine herramientas de organización, listas de verificación, apps de voz o de texto, para poder manejar mejor documentos largos sin bloquearse, ¿no? A ver, la resiliencia ante los desafíos. Un estudiante con ansiedad social que ha entrenado el manejo del estrés usará técnicas de grounding, contar objetos en la sala antes de una presentación. Por ejemplo, en vez de esperar exponer con el resto de sus compañeros, puede esperar en otro salón eh, bajo una metodología de autorregulación, y esto le va a permitir tomar pausas para el momento en que vaya a hacer la exposición. Entonces, son técnicas que permiten que cuando los chicos
dominan estas competencias, su rendimiento académico mejora, su empleabilidad, aprenden a manejar sus roles, romper con estereotipos. Bueno, en este caso, por ejemplo, práctico de cómo se entrenan habilidades cognitivas en jóvenes neurodivergentes, toma de decisiones, ¿no? Entonces, si tuviéramos un poquito más de tiempo, esto permite que a través de este modelo pueda evitar que se paralice o que genere actos de impulsividad y pueda ser más manejable, ¿no? La tabla de decisiones son estrategias técnicas muy puntuales que se pueden hacer dentro del aula de clase como una manera complementaria al contenido académico. ¿Cuáles son las barreras que las habilidades para la vida ayudan a superar? Bueno, ante la dificultad para organizar las tareas, gestión del tiempo, sensibilidad sensorial, autorregulación, malinterpretación de normas sociales, la empatía y la comunicación, la frustración ante los errores, el manejo de las emociones. Voy a, dentro de lo que es el modelo que se establece para las universidades, son adecuaciones curriculares y metodológicas, la metodología activa, los programas de habilidades sociolaborales, pasantías inclusivas, ferias laborales, tecnologías de apoyo y el fomento del emprendimiento. La neuroinclusión que incluye las estrategias DEI dentro de las aulas de clase, que son diversidad, equidad e inclusión. Esta es una diapositiva que es traída de una formación que nosotros tenemos de empleo inclusivo para personal neurodivergente y cómo nosotros entrenamos al reclutador para que implementen neuroinclusión y estrategias DEI en la contratación de personal neurodivergente. En este caso, por ejemplo, el reclutamiento sea inclusivo, es decir, eliminar entrevistas basadas en habilidades sociales, la accesibilidad y ajustes razonables, una flexibilidad en la carga horaria, tecnología asistiva y espacios adaptados, entre otros. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la educación inclusiva en la universidad permite darle la oportunidad a todos. Y aquí, fíjense, yo quiero que recuerden la lámina donde yo les hablaba de que las empresas como Microsoft están invirtiendo en sus presupuestos de ajustes razonables y de adecuaciones en las empresas porque están contratando mayores cantidades de personal neurodivergente porque se ha demostrado que cuando ellos vienen de las universidades con esta metodología de trabajo, el proceso de selección a nivel laboral es mucho más eficiente porque ya viene con una base de autonomía y autodeterminación. Estas son algunas de las universidades y tienen un código QR que les puede llevar a detectar cuáles son algunas de los ejemplos de universidades que implementan este tipo de programas especializados basados en diseño universal y habilidades para la vida en diferentes partes de los Estados Unidos. Un método basado en la evidencia es el método ACAR, que es un programa escuela de habilidades para la vida, liderazgo y ciudadanía de jóvenes neurodivergentes. Lo lidero acá en Venezuela, lo diseñé hace algunos años, ya este año está cumpliendo 10 años, y son ahora sus estudiantes, los propios docentes y facilitadores comunitarios, quienes pues se encargan de formar a las nuevas generaciones que están entrando en este programa. Ahí hay algunos ejemplos pues, de cómo trabajamos con ellos desde los 12 años, un preparativo preuniversitario. Es un programa de ocio educativo no terapéutico que es fundado por miembros neurodivergentes. Nos fundamentamos pues en el entrenamiento de competencias psicosociales y un espacio de acompañamiento, de encuentro y de aprendizaje vivencial, ¿no? Aquí les pongo como ejemplo a uno de nuestros profesores, ingeniero informático, cuando llegó a nuestra organización, estaba saliendo de bachillerato, tenía grandes desafíos de comunicación, de socialización, incluso en su entorno familiar. Hoy en día es un facilitador comunitario, es un monitor del programa, ingeniero, dibujante, neurodivergente. María José Armas Díaz, estudiante de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, igualmente neurodivergente, monitor del programa Escuela CAR y es el líder del programa Neurodivergencia en Femenino. Además de eso, tiene una lucha personal, no solamente como mujer neurodivergente, sino como mujer afrodescendiente y mujer con discapacidad. Francisco Manuel Morales, atleta paralímpico venezolano, campeón, también es director de nuestra Escuela Deportiva para la Inclusión y la Neurodiversidad.
Y bueno, este ejemplo que les coloco aquí es un ejemplo para mí muy amado. Ella, pues por ella nadie apostó medio, como decimos aquí en buen criollo. Estuvo, no pudo estudiar en educación regular, tuvo que estudiar a través de un sistema que tenemos nosotros que es de misiones, y pudo graduarse de bachiller y está pronto para entrar. Ella tenía graves desafíos de comunicación, de interacción, recibía mucho bullying, bueno, pero ya se graduó de bachiller y ya está entrando a la universidad con grandes esfuerzos, pero me siento muy orgullosa de su desempeño como futura profesional y como futura estudiante universitaria. Bueno, en este caso, el caso del diagnóstico y desafío de Wita. Wita fue una niña de 7 años con depresión infantil, TA1 y TDA, lenguaje limitado, sin interés por comunicarse, con alto nivel de aislamiento, irritabilidad, ira, tristeza frecuente, distonia muscular, trastornos de aprendizaje, discalculia, disgrafia, incontinencia urinaria, miopía de 9 dioptrías, sobrepeso y un coeficiente intelectual de 98, es decir, allí en el RAS. Y esa soy yo, esa niña por la que nadie apostaba, que le dijeron a mi mamita cuando yo tenía 5 años: señora, vamos a hospitalizarla, usted la viene a visitar, estábamos en Houston, la viene a visitar cada cierto tiempo, luego acá en Venezuela usted la viene a visitar los fines de semana, pero esa niña no va a lograr los objetivos. En aquella época no se hablaba de autismo, se hablaba de depresión severa infantil. Yo no hacía contacto visual, me balanceaba, no me comunicaba, no interactuaba, y hoy en día estoy aquí frente a ustedes. Pues mi vida se ha convertido en esta lucha social por que la sociedad entienda, que las universidades, que los colegios, que las familias entiendan que nosotros, las personas neurodivergentes, yo como mujer con autismo, orgullosamente mujer con autismo, solamente necesitamos una oportunidad. Una oportunidad, paciencia, que nuestros docentes se pongan la mano en el corazón, que regresen, que retomen su apostolado y que, este, como lo hizo esta joven maestra, esa es mi madre, quien por años, hasta que logré hablar a los 10 años, me formó con amor, con seguridad, con respeto, disciplina, estructura y oportunidades. Y de ella, el ejemplo de mi hijo, también diagnosticado con autismo y TDAH. Y bueno, desde mis desafíos personales, humanos, como mujer neurodivergente, recorro cada día profesional, un gerente en crecimiento con varios idiomas, un hombre maravilloso, bueno y noble, que, bueno, la vida, el universo le dotó de un coeficiente intelectual superior, de altas capacidades, pero que ha, digamos, ofrecido su vida para enseñar a otros jóvenes con menos posibilidades a que de la neurodiversidad podemos esperar cosas maravillosas. Yo he tenido grandes regalos, me siento afortunada, bendecida de pertenecer a una familia neurodivergente. En nuestro caso es genético, pues es padre, madre, hijos, pues todos tenemos esa condición de ser autistas. Bueno, ese es un poco ya cómo conectar con nuestra comunidad de estudio, que es Neurodiversidad Sin Límites, porque es lo que nosotros vemos. No hay límites. Los únicos límites los podemos superar con mucho cariño, con mucho respeto. Y bueno, nada, ahora espero por sus preguntas, a ver qué les ha parecido, qué no entendieron, y con mucho gusto también me encantaría que llenaran esa encuesta de valoración, porque me encanta que me corrijan, me encanta que me digan, faltó aquí, faltó allá. Fue muy rápido, pero la verdad es que no quise dejarles nada por fuera. La clave, amor, respeto, paciencia, estudiar mucho diseño universal, implementar habilidades para la vida. Bueno, cuénteme, ¿ya? Muchísimas gracias, doctora Marerwin. Pues hay algunas, algunas em, preguntas que tenemos en el chat. Si quieres, se las voy pasando. ¿Cómo Y no? chicas de educación continua, si me pueden ayudar también, si alguien quiere tomar la palabra y tomar
el micrófono. También sí pueden ir levantando su manita virtual mientras yo voy leyendo algunas preguntas. Dice Alicia Ortiz, excelente, clarísima su ponencia, muchas gracias. Duda, ¿el trastorno oposicionista desafiante sería una neurodivergencia? Lo mismo sobre el impacto de trauma complejo en el desarrollo de la personalidad. Sí, de alguna manera esas comorbilidades se van relacionando. Y efectivamente, el trastorno desafiante está dentro de esas neurodivergencias. Es una alteración del neurodesarrollo, pero es una neurodivergencia a los ojos, a la dimensión del paradigma, a la dimensión del modelo médico, es una alteración. Pero sí, es una neurodivergencia. Y todas estas condiciones que de alguna manera se convierten en expresiones conductuales con alguna aproximación a temas de salud mental, están relacionadas con esa misma comorbilidad, quizás por falta de terapias adecuadas. El diagnóstico es muy importante, porque hay que hacer el diagnóstico diferenciado. Estas condiciones neurológicas se parecen mucho, se tocan. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo depresión, TDAH y TEA. Se conectan, hay comorbilidad, entonces, ¿cómo atiendo uno? ¿Cómo atiendo a la otra? ¿Cómo lo que es bueno aquí, lo que es bueno allá? Por eso es que la terapia es importante y el diagnóstico es fundamental. Las universidades deben tener el espacio para que puedan tener a los especialistas que puedan generar ese diagnóstico eh, desde lo que es el alcance de la universidad, pero sí tener ese acompañamiento. Ok, tengo también ya ahorita una manita levantada, entonces, Carlos Federico, si gusta abrir su micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, en primero, la verdad es que muy conmovedor el ejemplo, ¿no? La verdad es que uno no hubiera esperado este final, pero finalmente, bueno, al final realmente esto, pues es una enseñanza para mí. En este momento ya fue una enseñanza de vida. Eh, y le agradezco realmente su valentía y su compromiso con todo lo que se está planteando. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted en muchos de los planteamientos en términos de lo que es el compromiso docente. Y yo creo que de alguna manera, no sé si a veces el apostolado sea el mejor, la mejor descripción, pero sí, también es cierto, ¿no? Yo creo que uno finalmente se propone como docente, pues trascender a través de su enseñanza en la formación de las futuras generaciones, ¿no? Y sin embargo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. De hecho, yo he tenido, cuando yo soy docente, yo soy biólogo, doy clases de biología, también soy instructor de buceo, y tuve un estudiante que le enseñamos a bucear con TDA. Al principio, la verdad es que nos dio, pues como profesores, nos dio mucha preocupación porque pues no sabíamos cómo podía reaccionar debajo del agua. Desafortunadamente, ahí sí no hay forma digamos, son condiciones un poquito más, digamos, no es un extremo, no es un riesgo inminente, pero ahí un descuido puede ser realmente la diferencia. Sin embargo, la verdad es que en el cuerpo de instructores estuvimos platicando acerca de la pertinencia de aceptarlo o no aceptarlo. Al final decidimos aceptarlo, pero quedamos, o sea, nos dimos cuenta que había una cosa muy importante que establecer y siempre era dar órdenes muy claras. O sea, no darle oportunidad o no dar oportunidad a una situación, digamos, de toma de decisiones muy amplia, sino, a ver, tú vas a hacer esto, Sergio, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y lo hacía perfectamente. Ahora el muchacho
la última vez que lo dejé de ver ya estaba terminando la maestría y eso también pues, a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque realmente era una persona muy comprometida con su trabajo. Y bueno, finalmente nada más ya para no ocupar demasiado tiempo. Digamos un poco basado en la experiencia que yo he tenido. Yo he tratado siempre de, desde un principio, cuando llego a un nuevo grupo, ¿no? De entender la diversidad de los alumnos. Ningún alumno es igual. Entonces, yo ahora que me han hablado de todos estos aspectos de neurodivergencias, de aspectos particulares psicológicos, pues lo asumo, pero de alguna forma entiendo que todos los otros alumnos también tienen situaciones psicológicas personales y que si bien es cierto que no los podemos catalogar como neurodivergentes, sí es importante estar pues perceptivo y atento a todas las manifestaciones que tengan los estudiantes. Y por eso a veces no entiendo, o sea, entiendo perfectamente que sí, ahora hay que darnos cuenta de toda esta diversidad, pero también al mismo tiempo no enfocarnos en algo particular, sino tener siempre este pensamiento abierto y entender que el grupo somos entes individuales y diversos. Y yo creo que partiendo de ese principio, uno puede tener más elementos como para estar al pendiente de todos el comportamiento de los alumnos y los principios que usted manejó son fundamentales. O sea, es realmente los principios éticos, me parece, de la práctica docente. O sea, uno tiene que estar, digamos, con un pensamiento crítico, con, digamos, una actitud siempre proactiva desarrollando alternativas educativas, por ejemplo, docencia basada en proyectos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo? No solamente, el reto para mí no solamente es enfocarme a las neurodivergencias, sino entender que, y la otra vez estaba hablando con un colega que decía, y no somos todos neurodivergentes. O sea, no todos tenemos una cualidad neurológica particular. O sea, no somos, no, o sea, el hecho de pensar que podríamos tener una cierta normalidad, y ahí empezamos con el problema de la normalidad. ¿Quién puede decir que alguien es normal? O sea, yo no me considero normal, o sea, me considero, digamos, particular, individual, ¿no? Pero yo no puedo suponer que yo me comporto de manera normal porque, pues, no, o sea, yo me estoy cuestionando qué es la normalidad. Entonces, tener este planteamiento más general, no solamente centrarnos en las neurodivergencias, sino también tratar de detectar otras manifestaciones neurológicas, neurodivergentes, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Y quisiera eh, ligarlo a lo que está sucediendo ahorita en la universidad, con el último, bueno, uno de los últimos eventos que hubo, de los famosos incels, ¿no? Que ahora que está manifestándose, yo no sabía que era un incel, ni entendía nada de esto, pero pues es un joven que tuvo, que requería un apoyo desde el principio, ¿sí? Y desafortunadamente no hubo forma de apoyarlo y entonces se dejó, o sea, ahora sí que lo desbordaron sus emociones y sus problemáticas. Eso pues, nos plantea como universidad cómo hacerlo, ¿no? Cómo desarrollar estrategias, como usted decía, precisamente, para apoyarnos. Afortunadamente ya parece ser que la mayoría de las facultades y entidades de la UNAM ya hay un grupo de psicólogos que están al tanto. Entonces, sí, nosotros como profesores debemos de desarrollar esta forma de colaboración con los profesionistas, porque nosotros no somos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿cómo vería este planteamiento más bien de tener una visión como mucho más amplia cuando en el ejercicio docente y no solamente casarnos con una clasificación o tipología de la diversidad neurológica? Gracias.
Bueno, excelente. Fíjese, es importante que, evidentemente, aquí estamos hablando de neurodiversidad. Yo por lo general hablo de discapacidad y neurodiversidad o neurodiversidad y discapacidad, pero cuando nosotros tomamos como referencia el diseño universal y las habilidades para la vida, las metodologías activas, eso al final redunda en el beneficio de todos, porque toda la población, y es que no solamente son los chicos neurodivergentes los que se van a servir maravillosamente de esas metodologías, es que para el docente mismo, el proceso de crecimiento humano, el proceso, yo creo mucho en las tres inteligencias, ¿no? La cognitiva, la emocional y la espiritual, es decir, estas son metodologías que de alguna manera vienen a renovar el compromiso de todos como seres humanos, porque realmente tenemos que retornar, o mejor dicho, yo creo que no es tanto retornar, sino tenemos que de alguna manera conectarnos con nuestra esencia humana en lo positivo, o sea, tenemos que recurrir nuevamente a esos valores de inclusión, de diversidad, donde la diversidad ya no puede ser lo raro, si es que lo raro debería ser lo que no es diverso. Entonces, y la metodología universal es para todos, es para incluirlos a todos. Por eso no se construye, de hecho, las bases del diseño universal que vienen de la arquitectura fueron hechas por un ser maravilloso, es su fundador, que ya partió de este plano, porque él desde su discapacidad, porque él le dio poliomielitis, igual que a mi padre, por cierto, le dio poliomielitis, y pues sus piernas, él estaba en una silla de ruedas y era arquitecto. Entonces, él crea el diseño universal con la idea de que las cosas y los espacios y los productos y todo lo que nos rodea no fuera diseñado para alguien, sino que fuera diseñado de tal manera que todos pudieran hacer uso de eso, o sea, que no haya edificios para las personas con discapacidad visual, edificios para mis hermanos sordos, edificios porque los hermanos sordos son primos cognitivos del autista. Entonces, para que ustedes sepan eso, cognitivamente somos primos. Entonces, las cosas no se pueden hacer para el neurotípico y para el neurodivergente. Es que las cosas hay que hacerlas para todos. Por eso es el diseño universal. Cuando, cuando creamos diseño universal, la metodología del diseño universal para la educación es hermosísima, porque además de eso, eleva la creatividad del docente. Al principio cuesta un poquito, no les voy a decir mentiras. Al principio cuesta un poquito porque, bueno, tenemos que preparar la clase con diferentes formatos, con diferentes metodologías. Pero después que eso está hecho, que es como que yo digo que la inversión de tiempo inicial, ya después se disfruta. Entonces uno puede volver a disfrutar de la docencia y no este estrés, ¿no? Es que tienes que adaptarte aquí, adaptarte allá y adaptarte aquí porque este es ciego, porque este es sordo, porque este está en silla de ruedas, porque este, no, este es neurotípico. Entonces, eso es desgastante para el docente. O sea, el docente no tiene la capacidad, son 35 almas, 40 almas en un salón. ¿Cómo le piden a una docente que entienda semejante diversidad? Entonces, para eso es el diseño universal. Y lo otro es fundamental regresar un poco a ciertas bases de valores, a ciertos elementos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo humano. Y es ofrecerle a los jóvenes, a mí me preocupa mucho, mucho, de verdad. eh, Ahora los llaman de cristal, yo les digo galleta, porque a uno le dieron, y miren, yo jamás supe lo que fue un golpe de mi papá o de mi mamá, jamás, de verdad tengo que decirlo, nunca lo supe, pero que sí supe lo que fue la estructura, la disciplina. A pesar de todos los desafíos que yo tenía, tuve muchísima disciplina y estructura en mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que estos muchachos, estos jóvenes, eh, por cualquier cosa, a cualquier vicisitud de la vida se parten, se quiebran, porque no tienen capacidad de respuesta, no tienen capacidad de crear soluciones, no analizan, no profundizan, son monosílabos además, y yo creo que, y esto lo converso yo con mis amistades en el resto del mundo, y todos repiten lo mismo. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y te mandaron tarea? Sí. ¿Y tal cosa? No.
Y si no, bueno, cortan las palabras. Y si no, ya no hablan, porque con emoticones todo lo resuelven, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a incentivar esa riqueza espiritual, emocional en los chicos. Sí, la tecnología es maravillosa y yo se los digo, yo soy pro tecnología porque soy una mujer supremamente tecnológica, creo que la tecnología está para servir. Lo que hay que hacer es buen uso de la tecnología y educar a las personas en el uso de la tecnología para que la tecnología nos sirva, no que nosotros le sirvamos a la tecnología. Entonces, los chicos tienen que aprender también a escribir nuevamente. Se les olvidó escribir, no saben escribir en un cuaderno. Y está demostrado científicamente que el procesamiento de la toma de decisiones y la creatividad es mucho más potente cuando escribimos, cuando tenemos lápiz y papel en mano, que cuando lo digitalizamos. O sea, cuando escribimos en digital, el cerebro no se esfuerza lo suficiente. Lo más grave es que hay estudios en donde los niños, los chicos, los adolescentes están aprendiendo, el cerebro humano está aprendiendo a no aprender, porque ya no se tiene que esforzar. Entonces, esas son las cosas en las que tenemos que trabajar, reforzar valores, retomar un poco el tema de la espiritualidad, que es muy distinto a religiones. Estoy hablando de la espiritualidad, el crecimiento del ser. Y ofrecerle a los chicos conocer sus sentimientos porque lo siente, rueda de emociones. Oye, yo no, o sea, son ejercicios tontos que se hacen en bachillerato, volvamos a hacerlo en la universidad, hagamos un DOFA, un FODA y que los chicos se autorreconozcan, planificación, productividad, Eisenhower, o sea, que aprendan a estudiar desde las matrices que nosotros manejamos a nivel universitario. Utilicemos las matrices para crecer. ¿Cómo resolver un problema con una regla de tres? Pero no un problema matemático, un problema de la vida. Utilizar matemáticas para la vida. Entonces, hay que regresar allí. O sea, yo se lo digo porque es un poco implementando un poco la vieja escuela, porque como les dije, yo soy hija y nieta y bisnieta de normalistas, ¿no? En donde yo recuerdo contar las caraotas, bueno, aquí ustedes le dicen frijoles, yo le digo aquí caraotas me hacían, colocaban los frijoles en una tabla de cartón y así aprendí yo a multiplicar. ¿Okay? Entonces, es un poco retomar eso y aprender, que los chicos vuelvan a aprender a pensar, se reentrenen en pensar. Y esos son ejercicios tontitos en mi salón de clase. Miren, muchachos, sí, estamos estudiando hoy, no sé, en geofísica, yo no sé nada de eso, ustedes son los expertos maravillosos en esos temas, pero ya me dirá Mari Carmen algún tema de estos para mí absolutamente extraños, pero bueno, pero vamos a hacer una pausa y vamos a aprender a respirar. Y vamos a tomarnos unos minutos para meditar. Al principio se van a reír. Claro que al principio se van a reír, porque es nuevo. Miren, la risoterapia, la yoga de la risa. Miren, son cosas, el humor. Francisco Mora lo dice. Un estudiante motivado es un estudiante que aprende. Y eso es ciencia, neurociencia. Entonces yo creo que aquí no hay, pero eso le digo, usted no necesita ser astronauta. Usted lo que tiene es que ponerle sentido común y creatividad y hacer de sus clases algo diferente para que su alumno se conecte, tenga confianza con usted y usted pueda hacer el abordaje. Usted se le filtra por ahí y usted va a poder hacer el abordaje. Eso es lo que yo humildemente les digo, no para unos ni para otros, para todos. Y insisto, los docentes deberían tener una sala de docentes donde se hiciera risoterapia, en donde el docente pudiera tener danza y hacer breaks entre clase y clase y el docente pudiera hacer estiramientos y el docente tuviera un lugar donde tener un grupo de apoyo y aquí le decimos mentadas de madre, donde uno puede echar sus mentadas de madre y ese alumno me está volviendo loco y entonces o preguntarle al colega, oye, pero tú lo tuviste en el primer semestre, ¿qué hiciste tú? Ese tipo me está matando. Eso es desahogarse. Entonces yo creo que esto va más allá de preocuparnos por el alumno neurodivergente, es que tenemos que preocuparnos por toda la comunidad universitaria aplicando diseño universal
y replanteando nuestras habilidades para la vida. Muchas gracias. Pues ya nada más tengo una preguntita más. Dice, ¿es necesario saber un diagnóstico de manera puntual? Ya respondió que sería lo ideal o hay una generalidad de cosas que podríamos aplicar. Los alumnos no están obligados a compartir sus diagnósticos y a veces llegamos al aula con estudiantes que nos damos cuenta que tienen diferencias, pero no sabemos cómo abordarlo, por lo menos en lo más básico. Evidentemente que lo ideal, por eso les decía que lo ideal es tener contacto con la familia. Pareciera que cuando entran a la universidad, aquí nos pasa mucho, aquí después de los 12 años como que el sistema se les olvida que es como que si el autista o la persona con TDAH dejara de tener la condición después de los 12 años. Por supuesto que cuando llegan al mundo de la universidad es otro planeta, otra galaxia completamente distinta y allí es donde viene el colapso. El diagnóstico debería ser importante y la conexión en la primera etapa con la familia debería ser importante, por supuesto, si la familia es presente, si la familia participa, porque la familia es la que lo conoce, ¿no? Crear esa conexión. De no ser posible, no necesito, si como no están obligados y hay mucho de miedo de decir que tienen una condición por todo lo que eso implica, pues desde la presunción yo puedo establecer una estrategia de trabajo precisamente basada en estas habilidades para la vida y en este diseño universal y en estas metodologías activas. Estas tres metodologías me van a permitir a mí abordar sin meterme en aguas profundas de que si está o no está, porque es para todos. Entonces son dinámicas que van a ayudar al resto del salón y a ese alumno en específico, pues lógicamente le vamos a trabajar con un poquito de mayor sin trabajar específicamente, no es que será TDAH, que será TEA, sea lo que sea, tiene cuatro desafíos funcionales: comunicación, interacción, adaptación al entorno y los temas académicos con las funciones ejecutivas. Entonces, partiendo de esos cuatro desafíos, creo una dinámica de aprendizaje basada en estos elementos que les di y mire, vamos avanzando. Es posible que le vaya tan bien que ese mismo alumno se abra, diga en confianza que tiene esa condición y que quiere ayuda. O ese mismo alumno pide ayuda que quiere un diagnóstico porque se siente en confianza. Me van a disculpar, pero es que estoy viendo a un ser muy especial, lo estoy viendo en pantalla, mi amigo y mi hermano Jesús Muñiz. Gracias por estar aquí, hermano, de México. Tenía que decirlo, me disculpan. Pues muchas gracias, doctora. Tiene muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. Entonces, pues se los pasaremos también después, también por Muchas texto. gracias. Y pues muchas gracias a todas las personas que todavía están por aquí. Yo nada más les quiero ya hacer dos anuncios. La plática la estamos grabando. Va a estar, ya pusimos el enlace donde va a estar. Ahí tenemos todas las pláticas que tenemos del programa de educación sin distancias. Entonces ahí va a estar el video. Y también ya está el enlace para registrar su asistencia. Entonces nada más va a estar como 20 minutos más y ya. Entonces para que también de una vez pongan su asistencia si no la han puesto. Y pues doctora, de verdad le quiero agradecer muchísimo su apoyo con esta plática, el tiempo que se tomó en realizar toda la preparación y bueno, este tiempo que nos ha otorgado el día de hoy. De verdad le agradecemos muchísimo y la plática estuvo muy interesante y espero que no sea la última que organicemos juntas. Claro que sí, estoy completamente a la orden. Soy secuestrable. Me Muy pueden bien. cuando ustedes quieran, lo organizamos con tiempo, podemos apoyar también desde el punto de vista a los chicos, si hay algún grupo que ustedes quieran organizar, y se puede hacer algún taller de habilidades para la vida, de manera tal de que ellos puedan manejar algunos recursos de manera en línea, podemos también hablar con los profes, o sea, podemos hacer muchas cosas, yo estoy completamente, ya les digo, soy secuestrable. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Cuál es el contacto de la doctora? Hace rato puso su contacto, ¿no, doctora? Sí, ya va, permíteme un segundito. Ahorita se las ponemos, por favor. Y bueno, de todas maneras, todas las pláticas, ya estamos terminando el año, la verdad, entonces ahorita hay algunas pláticas todavía que
todavía vamos a tener. De hecho, hoy estamos teniendo una más, pero bueno, aquí en el chat les estoy poniendo un calendario que tenemos con las pláticas que restan del año. Por ahí una la van a ver rara, pero básicamente porque le estábamos dando de alta hace ratito. Ya, permítame un segundito. Mm. Como ya estaba cerrado, tuve que volver. Ah, bueno, les voy a compartir, les voy a enviar al correo un material para los jóvenes, para las familias, para que tengan allí y bueno, compartan con la comunidad. Ahí Perfecto. pueden escanear el código QR y bueno, cualquier cosa me escriben allí y con gusto respondemos preguntas, si quieren enviar preguntas por correo y después yo les voy contestando. Eso sí, poquito a poquito, porque los tiempos míos son así un poquito complicados. Sí les puedo contestar, claro que sí. Pues muchísimas gracias y tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, doctora, que tengan muy buena tarde también. Hasta luego. Voy a dejar de grabar.